estimados estudiantes, esto es Dibujo Libre 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, nuestro séptimo webinar dentro del segundo corte, el cual pues vamos a hablar sobre algunos conceptos, contenidos referidos a lo que es el punto de fuga, los dos puntos de fuga, a su vez pues explicar un poco lo que es la escala, la monumentalidad también, hacer ese reforzamiento de contenidos para que ayuden a la realización de las actividades dentro del segundo corte del 10% con respecto a la composición de escala monumental con un punto de fuga y uso de la retícula, de dar digamos, esas referencias. Asimismo, pues ya los elementos de dos puntos de fuga, entonces para ir explicando pues esos conceptos y las partes que constituyen los dos puntos de fuga. Voy a compartir con ustedes la pantalla de Dibujo Libre 2. Recuerden, yo soy Mirza Uribe. Por aquí entonces se les ve la pantalla del Dibujo Libre. Vamos a revisar entonces por aquí la unidad número 2, ¿sí? Perspectiva con dos puntos de fuga. Recuerden, tienen el libro de dos puntos de fuga, visualícenlo, también pueden visualizar lo que es el webinar 5 y 6 perteneciente al segundo corte, el cual pues ya se han explicado las actividades y algunos contenidos referidos a esto. Tenemos perspectiva con dos puntos de fuga, algunos conceptos básicos también, lo que es la escala, por aquí van a estar las grabaciones, prontamente estará ya el webinar número 6. Aquí, referencias al dibujo de escala monumental, estaremos revisando, repensar la monumentalidad, espacios públicos con o sin escala humana, vamos a revisarlos el día de hoy. Recordar entonces perspectivas con punto de fuga, me han preguntado en ocasiones aquí en el Telegram, cómo es esto de la medida de 5 metros. Recuerden que ustedes van a tener una retícula base, la deben utilizar, que fue la que hicieron en el primer corte, el cual esas proyecciones que hicieron, esas 10 proyecciones que salían de del punto de fuga para cada uno de sus lados, tanto en la parte, digamos, de la base, de la parte superior o, digamos, techo y los laterales, izquierdo y derecho, tenían ustedes esas proyecciones de 10 líneas a cada uno de esos lados, entonces esas proyecciones deberían remarcarse y esa perspectiva se va a utilizar como base para este dibujo, ¿ok? Es por ello que, vuelvo y reitero, se hicieron algunas observaciones en cuanto a la retroalimentación de la actividad para que estuviesen mejor elaboradas. En el caso de las que estaban bien, pues excelente, se podían utilizar. Recuerden entonces estos elementos aquí. Se va a hacer a manera de foro de blog. Ya por aquí pues estaré revisando prontamente estas entregas de dibujo de perspectiva conforme a lo solicitado en las instrucciones. Recordar entonces que esta actividad fue explicada en el webinar número 5. Para la actividad del 20% es la elaboración de la retícula de dos puntos de fuga, se explicó en el webinar número 6, ese está por subirse. Sin embargo, pues está lo que es la guía explicativa de cómo es la elaboración. Es necesario tener elaborado bien la primera retícula porque en ella nos vamos a basar, la primera retícula de un punto de fuga. Con ella nos vamos a basar para la elaboración de dos puntos de fuga. Esta fue la primera retícula que se realizó en el primer corte. Esta va a ser el formato que se va a utilizar de cuarto de pliego y nos va a quedar una retícula como esta de dos puntos de fuga de 30-60. Esta sería su conformación. ¿Okay? No es simétrica en su totalidad, debido a los ángulos que estamos utilizando, recordándoles que este punto de fuga, o esta perspectiva con dos puntos de fuga también se llama perspectiva angular. Entonces,
es la idea con esta retícula a utilizar. Esta es también importante que se haga con los pasos que se dieron para la utilización de esta en el tercer corte. Por aquí descargan este archivo de retícula de los puntos de fuga donde está la explicación y lo van visualizando con el webinar número 6. Cualquier duda, por favor, está el foro de alguna duda, pregunte aquí, está la mensajería privada, también está el grupo de Telegram. Evitar las preguntas en individual por el Telegram, para eso está creado el grupo. Entonces, esa es mi recomendación. Entonces, vamos a complementar un poco para poder elaborar mejor las actividades con el contenido que se les ofrece por aquí. Entonces, dos puntos de fuga, vamos a ver aquí, esto lo explicamos la clase pasada, perspectiva cónica, oblicua, ¿sí? Algunos elementos que se utilizan como la línea de tierra, eh, la línea de horizonte, los dos puntos de fuga y el tema del observador. Quería explicar por acá, también con este archivo que ustedes tienen aquí en PDF, esta incidencia de la línea de tierra y la línea de horizonte. Va a depender de la perspectiva según la altura del observador. Vamos a ver si esto se puede subir un poco. Porque no llegamos en la clase pasada, no llegamos a esta parte. Fíjense, cuando la línea de tierra está abajo de la línea del horizonte, sobre la línea de horizonte, y tenemos los dos puntos de fuga, decimos que la vista es vista de pájaro. Está por encima de la línea de tierra. Cuando la línea de tierra y la incidencia del espectador, la percepción del espectador es coincidente con la línea de horizonte, estamos en una vista que es serena. Vamos a ampliarlo un poco. En el caso de que la línea de tierra y la línea de horizonte se acerque, dice lo que se va a observar. Es también una vista que se denomina serena, tanto para nuestra posición normal como sentado. En el caso de que la línea de tierra y la línea de horizonte coincidan y el elemento esté elevado, sus puntos de fuga están sus proyecciones van hacia arriba, es una vista de rana. Cuando la línea de tierra está por encima de la línea de horizonte, pues se le denomina vista celeste. Hay una especie de proyección de la parte posterior o de la parte de lo que es el objeto, en su posterior, en la parte de abajo, donde se plantea o se observa su conformación. Fíjense ahora esta imagen. La línea de horizonte se ubica en los dos puntos de fuga, entonces estas serían las vistas que vamos a tener cuando es un solo punto, dado por el punto de fuga hacia la izquierda. Entonces, estas serían las vistas y tenemos que va a coincidir con la línea de tierra de forma paralela. Vamos a que coincidan un poco las vistas que tenemos aquí. ¿Sí? La observación va a ser paralela a uno de sus lados. Observarán. Si podemos subirla, quiero que se vea, o hacerla coincidir. Ok, bueno, la veremos de esta manera. En el caso de que utilizamos un punto de fuga de la izquierda sobre la derecha, hay un pequeño giro conforme a la línea de tierra. La línea de horizonte aparecerá acá.
Entonces, nuestra visión es angular. Asimismo, la que aparece totalmente simétrica, con dos puntos de fuga, derecha e izquierda, entonces sigue siendo angular, pero totalmente simétrica nuestra visión. En el caso de que tenemos el punto de la izquierda y la derecha también de forma angular, entonces ya el ángulo cambia a un ángulo de 30 y el otro sería de 60. Va a aparecer estas tres vistas como angulares. En el caso de que se proyecte con un solo punto de fuga, como sucede con el punto de fuga, en el caso del punto de fuga a la derecha, la vista vuelve a tornarse paralela. Nuestra visión es paralela. Entonces, un poco para explicarles esto que faltaba dentro de lo que es esa presentación de los conceptos de perspectiva, de los puntos de fuga, conceptos básicos que se alojan allí. Bien. En este URL, esta página que habla de escala, nos ayuda a comprender esto de la escala monumental. También hablaremos de la escala de detalle que se dará para el tercer corte. Aquí yo compartí con ustedes el enlace. Si esto se tarda en abrir dentro de su plataforma, pues tienen la posibilidad de visualizar el enlace. Voy a esperar aquí, a ver si ya esto abre. Esperemos un momento. Ok, ya tenemos la página aquí abierta, entonces pues, preferible esto. Entonces, ¿qué es la escala? La escala es la proporción que atiende las relaciones matemáticas entre dimensiones reales, escala 1 a 1 o escala real, de la forma y del espacio. La escala se refiere al modo que percibimos el tamaño de un elemento constructivo respecto a las formas restantes. Entonces, ¿cuáles son los tipos de escala? Está una escala genérica, está la escala humana, escala de ampliación, la escala numérica natural, la escala de unidad por unidad, y algunos factores que afectan el espacio y el glosario de antropometría dentro de esta página. En el caso de tipos de escala, vamos a hablar al respecto de ello un poco para tener conocimiento general. Escala genérica, dimensión de un elemento constructivo con respecto a otras formas de contexto. Esto sería nuestra escala genérica, que es algo así lo que observamos en el diario, escala 1 a 1, pudiera ser una escala monumental, donde observamos la monumentalidad del espacio, de las edificaciones existentes de nuestro alrededor. Y esto es lo que observamos y lo que proyectamos. En el caso de la escala humana, pues es el estudio de nuestras proporciones del cuerpo humano. En el caso de la arquitectura, la escala humana se apoya en dimensiones, en proporciones de nuestro cuerpo. En los espacios tridimensionales, la altura influye sobre la escala en mucho mayor grado que la anchura y longitud, debido a que las paredes, en el caso de los componentes constructivos, como el caso de paredes, procuran ese encerramiento en su altura, nos da la sensación de cobijo e intimidad. Entonces, cierta escala genérica pues está relacionada con lo de la escala humana, por lo tanto nos genera ese concepto de monumentalidad o ese concepto de la escala de detalle. En escala de ampliación, pues es la escala aquella de aquellas dimensiones que se representan en el dibujo con mayores proporciones a lo que es el objeto real, cuando se amplía el objeto. En el caso, también existe la escala de reducción, que es cuando se reduce, por supuesto, lo que estamos presentando, qué es lo que va a pasar con la actividad de la composición libre con punto de fuga, donde estamos en reducción y vamos a mostrar serie de elementos a nivel monumental, como es el caso de esta escala genérica, si se quiere denominar de esa manera. La escala numérica ya es una representación de valor con medida exacta, escala 1 a 100.000, que indica la representación de que es la reducción de 100.000 veces la escala en realidad o la escala real. La escala natural o la escala real es la escala que en dimensiones está representada en el dibujo son iguales a la realidad, es la escala 1 a 1, que también se le denomina.
La escala por unidad es la expresada en dos longitudes, ya el mapa del signo igual, por otro de la realidad, que está ubicada, por ejemplo, a la derecha, es decir, 1 centímetro a 4, se representa de esta manera. O sea, 1 centímetro va a equivaler a 4 kilómetros que representa la realidad, o 2 centímetros equivale a 500 metros, también se puede representar de esa manera. Esto sucede mucho en los mapas viales, en los mapas que son un poco más amplios, que son, que tienen más elementos, los cuales pues, cuando uno los representa, pues no se pueden medir con kilómetros, sino que se representan también con este tipo de centímetros. Factores que pueden afectar la escala en un espacio: la forma, el color, digamos estas limitantes de paredes, la forma y colocación de vanos o de aberturas también, la escala, la naturaleza de los elementos mobiliarios donde se colocan. Entonces, en el tema de perspectiva, pues estos van a influir. Y bueno, aquí tienen ustedes algunos conceptos referidos a lo que es la escala, la parte antropométrica, ¿sí? El canon, las proporciones. Podemos también leer de ahí la escala y proporcionalidad, efecto de escala, en fin. Pero lo que interesa es conocer estos, eh, estos conceptos dentro de lo que es esta página web que debemos manejar a nivel de escala. Sin embargo, repito, en el ejercicio no es que vamos a medir exactamente, sino que la relación de los 5 metros que se solicitan están, digamos, reflejados en cada módulo. En este momento, cada módulo de la retícula va a medir 5 metros en su ancho, en su largo o profundidad y en su altura. Por acá, representar la monumentalidad. Vamos a revisar este artículo web. Igualmente, he compartido con ustedes el enlace por si se tarda en abrir la página aquí dentro de lo que es la plataforma. Entonces, bueno, ya abrió por acá. Algunos ejemplos, realmente lo coloqué como ejemplo de lo que hay que observar o lo que se debe hacer dentro de la composición. Repensar la monumentalidad a escala humana en la arquitectura. Espacios del bloque soviético del este. Vamos a quitar aquí los cookies. Entonces, para el ejercicio, digamos, referencia de imagen, tenemos un punto de fuga donde se proyectan espacios al aire libre. Fíjense en la monumentalidad de los elementos, o digamos lo pequeño de los elementos cuando están cercanos al punto de fuga que está en la parte quizás de atrás, y analizamos bien el ejercicio. Una línea de horizonte, ¿sí? Y aquí un elemento central que está más cercano a nosotros. La figura humana, cuando está más cercana al punto de fuga, entonces se ve más pequeña. Cuando está más cercano a nuestro cuadro exterior, a nuestro borde de la hoja o del formato, pues la figura humana se vería un poco más detallada. Sin embargo, en el caso de nuestro ejercicio, la figura humana probablemente se vea también como un punto, no es muy detallada en ese sentido. Pero aquí hay un caso de perspectiva monumental. Los elementos no se van a detallar tanto, simplemente se van a ver como siluetas. Aquí también un caso de monumentalidad, de la altura, como se observa acá, un poco más a nivel de monumentalidad, porque las figuras humanas se ven más pequeñas, y el caso de la monumentalidad del edificio. Igualmente para esto, si va a ser en una especie de zona más natural, la monumentalidad se observa. Por aquí tienen ustedes una figura humana haciendo referencia con respecto a lo que sería la parte monumental del edificio. Asimismo, esta imagen que ustedes ven por aquí, y esta que también
puede tener monumentalidad. La figura humana en su ejercicio es posible que se vea de esta calidad, de estas proporciones. Y se observan serie de, de edificaciones dentro, por eso digo que puede ser una ciudad cosmopolita, una ciudadela, el cual pues tiene rascacielos, y esos rascacielos se ven pequeños, no tan detallados, pero sí se ven ciertos elementos que los identifican como edificaciones. O puede ser un paisaje urbano donde se observen tepuy o montañas bastante elevadas, pero con un punto de fuga. Vamos a ver esto. Bueno, esto no es tan, esto hace relación al punto de fuga, ¿ok? Pero es un espacio abierto el cual se hace esa connotación. Igualmente para este, asimismo, un punto de fuga que va desde que se ve aéreo. También hay variante de la escala monumental. Aquí hay un bosque. Fíjense que estos árboles pudieran estar midiendo alrededor de 12 metros de altura. Entonces es posible que aquí exista la parte monumental. Las personas se ven como puntos, fíjense en este detalle. Y bueno, aquí están todas las imágenes. Bien, eso es lo que quería mostrarles con respecto a la parte de la monumentalidad. En el otro enlace que ustedes tienen allí, que es bueno revisar, espacios públicos con o sin escala. Habla el artículo también de la web. Voy a cerrar este. Igualmente, pues he dejado para que compartan, para que ustedes abran, en dado caso que no les abra el enlace por aquí, puedan ustedes visualizarlo. Okay, vamos a ver, yo creo que ya abrió rápido. Así que las cookies, así que debería abrir, expandirse. Él se expande un poco acá. A ver si ya abrió aquí. Aquí todavía está pensando. Bueno, ya está abierto por aquí en la otra ventana. Fíjense, espacios públicos con o sin escala humana de una ciudad a la altura. A la altura pues también hace referencia a lo que es la monumentalidad. Y habla del ojo a 5 kilómetros por hora. Entonces, en dado caso, eso fueron capturas hechas en fotografía también, en la cual ustedes pues los coloco allí para referencia al dibujo, a las composiciones. Entonces vamos a esperar a que carguen la imagen para que observen y tengan una idea de cómo sería esa composición que deben hacer a través de estas ciudadelas o estas ciudades cosmopolitas y cómo se vería a través de la proporción y de la escala. Entonces fíjense que se ven serie de edificios altos, rascacielos, dobles alturas, la proporción de lo que es la figura humana con respecto a esas proporciones es pequeña, así debería aparecer en sus composiciones, ¿ok? Espacios abiertos, serie de ornamentos a nivel muy orgánicos, espacios que se pueden hacer. Fíjense que a lo mejor los 5 metros de estos están dados dentro de lo que es esta pared, por decirlo, hasta esta parte. Otros 5 metros también pudieran darse por aquí, deberían establecerse por aquí, según punto de fuga, 5 metros establecidos dentro de lo que es la parte, si se quiere, plana. Entonces, punto de fuga por aquí, más o menos 5 metros estarían estableciéndose desde aquí hasta aquí, ¿sí? Dado por estas columnas en su proyección, pero lo estén observando. Igualmente 5 metros podría establecerse. En el punto de fuga, esta proyección podría estarse dando 5 metros desde aquí hasta aproximadamente por aquí. Igualmente para la altura.
un edificio alrededor mide 3 metros, entonces los 5 metros estarían dados, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, ¿sí? Total de que esa monumentalidad de la retícula, que nos da los 5 metros, pues hace que sea un espacio totalmente abierto con algunos elementos que consolidan la parte del paisaje, tanto de ambiente, del natural como urbano, como son los edificios. Pueden existir calles, pueden existir carreteras, vialidad, ¿ok? Otra parte así como una especie de parque, donde los árboles, fíjense, los árboles tienen, como les decía, alrededor de 15 a 20 metros de altura, entonces esa proporción de la monumentalidad, los 5 metros más o menos estarían dados sobre la calle, más o menos como por aquí sería la altura de 5 metros, otros 5 metros por acá y otros por acá. O sea que alrededor de 15 a 20 metros estábamos dando la altura. Aquí más cercanos, bueno, aquí algunos, esta sería también parte de un estudio monumental, esta por acá, esto es un poco más ya a escala de detalle, pero la idea es tener esas referencias, sobre todo en esta de la primera. En el próximo webinar, entonces estaré dando como más elementos al respecto del punto, de los dos puntos de fuga. Entonces, muy pendientes con alguna duda, pregunte aquí, con la mensajería privada que tienen por acá. Asimismo, el Telegram, grupo de Telegram, pueden realizar sus comentarios, sus dudas al respecto de las actividades. Bien. Y bueno, no siendo más por el día de hoy, vamos a parar aquí el webinar. Muchas gracias por la atención. Entonces recuerden, estoy a la orden. Nos vemos el próximo webinar que será el miércoles que viene.